¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Bien. Bien, esto va a resumir un poquito, o se va a tocar algunos temas de lo que ya habían visto en el PDF que tenían de metabolismo bacteriano, que en realidad va a ser un trazo, digamos, longitudinal, no solo con las bacterias, sino también con otros microorganismos que se pueden desarrollar en los alimentos, como por ejemplo los mohos y las levaduras, ¿sí? ¿Qué entendemos por multiplicación de los microorganismos en los alimentos? ¿Sí? O sea, ¿qué es, digamos, el concepto de multiplicación de microorganismos? Para esto, tenemos que tener en cuenta que el alimento de por sí es un medio nutritivo, es un medio que tiene, en algunos casos, ¿sí? No en todos, pero en la mayoría de los casos, una fuente de proteínas, una fuente de lípidos y una fuente de hidratos de carbono, que en realidad para nosotros y para las bacterias son justamente su medio para poder desarrollarse. Por ende, vamos a ver que dentro de cada alimento vamos a tener ciertos parámetros físico-químicos y, por otro lado, un potencial que tiene que ver con la genética del microorganismo, es decir, propio de cada especie, que va a hacer que se puedan desarrollar o no, ¿sí? Y dentro de estos parámetros hay algunos que podemos controlar, ¿sí? Hay algunos que con el tiempo los seres humanos hemos aprendido a controlar justamente para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Yo creo que es el parámetro per se que tenemos para poder inhibir el crecimiento microbiano, ¿sí? Por eso generalmente los alimentos los guardamos en refrigeración, ¿sí? Pero no es el único, no es el único. ¿Por qué? Porque también podemos modificar la cantidad de ácidos o bases que tenga el alimento. Hay alimentos que obviamente tienen un pH adecuado que va a ser directamente que en ese alimento los microorganismos no se puedan desarrollar. Por ejemplo, alimentos que son muy ácidos, ¿sí? Generalmente los cítricos hacen de que las bacterias prácticamente sean inhibidas, es un desarrollo. Pero fíjense que, por ejemplo, es muy común encontrar mohos, ¿sí? Ya lo vamos a ver el capítulo de mohos y levadura, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en una naranja, si uno lo deja en la heladera, poder encontrar que si la deja un tiempo prudencial, encontrar el alimento enmohecido, ¿sí? Pero uno podría decir que las bacterias prácticamente no se pueden desarrollar, ¿sí? Otro parámetro que también tenemos que tener en cuenta es la cantidad de oxígeno que tiene el alimento. Por eso hay muchos alimentos que, por ejemplo, se envasan al vacío, ¿sí? Las carnes que, por ejemplo, se envían, ¿sí?, a exportación, se envasan a vacío o que se dejan directamente, ¿sí?, un largo tiempo, se pueden envasar al vacío y de esta manera, retirándole el oxígeno, uno preserva el alimento por más tiempo, ¿sí? Y un parámetro que vamos a ver también es la actividad de agua, es decir, la cantidad de agua disponible que tiene el alimento, y que a mayor actividad de agua, obviamente, el alimento es mucho más fácil de poder ser, de alguna manera, ¿sí?, colonizado por los microorganismos, y también estos microorganismos pueden desarrollarse en el mismo. De ahí que la interacción de los parámetros y ¿sí?, estos parámetros físico-químicos y el potencial genético que tenga la especie es el que tenemos que tener en cuenta. De ahí estudiar el metabolismo de cada microorganismo o cada especie en sí es muy importante para poder justamente inhibir el desarrollo de los microorganismos que son patógenos, es decir, los que pueden de alguna manera colonizar el alimento, desarrollarse en el mismo, y o bien generar toxinas, eso lo tienen que rever del video que yo dejé grabado, ¿sí?, o bien poder desarrollarse en el mismo, y al ser ingerido, generar o una infección o una toxoinfección. En el caso del microorganismo, genera una toxina dentro del intestino o dentro del organismo. ¿Hasta acá estamos?
¿Sí? Más o menos con lo que ya vieron de las clases pasadas. Bien. De ahí que inhibir el crecimiento de los microorganismos es justamente estudiar el metabolismo de los mismos para poder prever justamente estas consecuencias, ¿sí? Y de ahí poder interpretar, ¿sí?, cuando un alimento está alterado. Ustedes recuerden, que ya lo dije varias veces, que cuando un alimento está alterado no tiene riesgo sanitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no lo vamos a consumir. Pero un alimento que no manifiesta, ¿sí?, modificación en los caracteres organolépticos, sí lo vamos a consumir, y si el alimento tiene patógenos en sí, nos vamos a enfermar, o posiblemente nos vamos a enfermar. Bien, de ahí que las condiciones físico-químicas del alimento sean las que tenemos que, de alguna manera, observar, ¿sí? Por eso el metabolismo microbiano, ¿sí?, va a depender, de alguna manera, ¿sí?, de qué alimento se trate. Alimentos que son ricos en proteínas, obviamente, son los alimentos que, de alguna manera, son los que tenemos que preservar ante la llegada o la colonización de microorganismos, ¿sí? Ahora, también los que son ricos en hidratos de carbono, ustedes habrán leído en el paper que yo les dejé, el tema de fermentación, sí, que también es muy importante, porque justamente los microorganismos pueden fermentar el alimento y de ahí cambiar las condiciones organolépticas del mismo. Por esto que tenemos que tener en cuenta que los microorganismos, cuando están en un alimento, van a modificar su metabolismo genético, o sea, metabolismo intermediario a través de la genética del mismo. Es así que yo ya les comenté, por ejemplo, el estudio en las bacterias, por ejemplo, en Escherichia coli, del operón LAC, ¿sí? Es decir, justamente una secuencia genética que tiene que ver con la expresión de 3 enzimas que son necesarias para consumir la lactosa del medio, en este caso el alimento o el medio de cultivo, ¿sí? Es generalmente digamos, el ejemplo que uno da, porque normalmente estos genes están de alguna manera reprimidos cuando no hay lactosa en el medio y se expresan cuando en el medio hay lactosa. Es decir, que también, ¿sí?, los microorganismos pueden generar enzimas que degradan los hidratos de carbono y también lipasas que degradan los lípidos. De ahí que esto que dice acá, la velocidad de las reacciones enzimáticas dependen en sí de las condiciones físico-químicas del alimento. De ahí que cuando hay multiplicación celular, tenemos que tener en cuenta cuál es la duración de la fase de latencia. Eso lo voy a explicar después cuando ya terminemos, si la curva justamente de crecimiento bacteriano, ¿sí?, la pendiente de la fase exponencial, que es justamente la de mayor velocidad de crecimiento de los microorganismos, y también la duración y el nivel de la fase estacionaria. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, consecuentemente, cuando arribemos al desarrollo de los patógenos, que dependiendo del metabolismo microbiano, hay muchos microorganismos que generan toxinas no solo en la fase exponencial, sino también hay otros que la pueden generar en la fase estacionaria. Y esto implica que de alguna manera hay muchos microorganismos que, a pesar de que no modifican los caracteres organolépticos en los alimentos, ¿sí?, si la fase estacionaria es muy larga en el tiempo y yo dejo el alimento a una temperatura inadecuada, voy a encontrar toxinas que luego, al ser consumidas, pueden generar una intoxicación. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo de Bacillus cereus, ¿sí? Bien. Ahora, los alimentos de por sí tienen una protección natural, ¿sí? Muchos de ellos. Por ejemplo, el tegumento, ¿sí?, en generalmente los alimentos que son cárnicos, ¿sí?, o la piel de los animales cuando todavía el animal está en condiciones de recién hecho el sacrificio y se deja en condiciones de oreo, ¿sí? Y estos actúan de alguna manera como una barrera microbiana, igual que en nuestro caso, ¿sí? Por ejemplo, en los vegetales,
el tejido de las paredes que son de celulosa, el tejido conjuntivo en las células animales, ¿sí? Y de ahí que generalmente las bacterias o los mohos puedan tener algunas enzimas que de alguna manera puedan degradar, ¿sí?, el tejido conjuntivo, por ejemplo, ¿sí?, pectinasas o algunas hialuronidasas, es decir, que degradan el tejido hialurónico, ¿sí? También en algunos casos vamos a encontrar hemolicinas, es decir, que destruyen los glóbulos rojos. Puede haber lipasas, pectinasas. Ustedes recuerden que la pared vegetal no solo tiene celulosa, sino también tiene pectina, que también puede ser degradada, ¿sí? En sí, un conjunto de enzimas que son necesarias para la vida microbiana y que de alguna manera, ¿sí?, nosotros podemos encontrar en alimentos alterados que han perdido, ¿sí?, su consistencia, por ejemplo, en un vegetal, en donde lo podemos tocar, por ejemplo, y vamos a ver que la consistencia de la pared celular ya no es la que tiene el producto frecto, sino la que tiene el producto alterado, ¿sí? Otra forma de la cual no solo digamos, lo que uno dice, la materia prima que ya llega con una carga microbiana de base, sino también es muy importante la manipulación del alimento, ¿sí? Vamos a ver que en muchos de los casos, ¿sí?, el poder, digamos, en la manipulación, por ejemplo, cuando se tratan los alimentos, ¿sí?, el corte, el pelado, el triturado, el macerado, hacen de que estas formas puedan hacer de que los microorganismos puedan estar no solo en la superficie, sino que puedan llegar a el interior del alimento. Esto es muy común en carnes, por ejemplo. Fíjense qué pasa con una carne picada, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un corte de carne que lo voy a llevar a una picadora de carne. Ustedes recuerden que la picadora de carne pasa el alimento y se macera, con lo cual todo lo que estaba en la superficie del alimento y que no llegaba a el tejido, ¿sí?, en sí, cuando yo lo trituro y lo paso por la picadora, ahora homogeneizo ese material y de alguna manera puede llegar a todo el tejido cárnico y contaminarlo. ¿De acuerdo? Fíjense que la carne picada es el alimento que mayor contaminación tiene. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, cuando hacemos el clorado. Cuando hacemos el clorado, ya sea de los vegetales o, por ejemplo, de los productos del huevo, ¿sí?, estamos eliminando toda la carga microbiana que tiene per se, ¿sí? Con lo cual estamos haciendo, ¿sí?, un tratamiento que puede evitar la proliferación microbiana, ¿sí? Y obviamente, cuando uno suprime, ¿sí?, ciertas protecciones, por ejemplo, si yo cepillo, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, la cáscara de huevo, estoy sacando la protección natural que tiene. De ahí que siempre hay que hacer un clorado y no el cepillado antes de hacer, ¿sí?, digamos, utilizar el huevo para hacer cualquier manufactura que sea del mismo, ya sea una mayonesa. Si generalmente los alimentos cuando se consumen crudos son generalmente mucho más difíciles de poder controlar la proliferación microbiana, ya que la cocción, ustedes recuerden, si alguno en algún momento hace el curso de manipulación de alimentos, es un punto crítico de control, porque yo cuando hago la cocción del alimento, estoy haciendo un tratamiento térmico del cual ya no se vuelve atrás, porque ya estoy eliminando una carga microbiana que ya no va a volver a estar. ¿Hasta acá estamos? La composición general del medio, es decir, la cantidad, obviamente, de agua que tenga el alimento, ¿sí? Y ustedes recuerden, que ya lo dije en la parte de metabolismo microbiano, que todos los microorganismos necesitan, per se, una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. Generalmente la fuente de carbono la van a obtener de cualquiera de las biomoléculas, y la fuente de nitrógeno generalmente proviene tanto de las proteínas, ¿sí?, como también de los ácidos nucleicos, ¿sí? Ahora,
hay microorganismos que necesitan ciertos factores que están en el alimento y que van a ser, de alguna manera, ¿sí?, mejor para poder proliferar, ¿sí?, mayor su proliferación. Por ejemplo, algunas sales minerales, sales de magnesio, sales de hierro. Ustedes recuerden que las bacterias, yo ya lo comenté, que tienen sideróforos, es decir, que pueden capturar el hierro del medio externo y poder utilizarlo como un cofactor enzimático, ¿sí? Obviamente la disponibilidad de oxígeno es muy importante, porque generalmente cuando retiramos el oxígeno, ustedes recuerden que solamente los microorganismos que son anaerobios pueden proliferar. De ahí que estos parámetros que están en el alimento, es decir, que son intrínsecos, pueden determinar o en forma positiva o en forma negativa qué tipo de microorganismo puede proliferar. Y hay otra cosa que es muy importante. No solo tenemos que tener en cuenta los factores por separado, sino la interacción o el sinergismo en los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo tengo un factor que puede ser, como veremos ahora, por ejemplo, la disponibilidad de oxígeno. Y tengo otro factor que es la presencia, por ejemplo, de algunas sales minerales, ¿sí? Uno puede retirar alguno o sea, tratar sobre alguno de los factores, por ejemplo, la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Y esto inhibe, por ejemplo, un 50% la proliferación de ciertos microorganismos, ¿sí? Y uno puede decir que si yo trato con algún, por ejemplo, algún conservante, ¿sí?, la proliferación de ciertos microorganismos la inhibo solamente en un 10%. O sea que uno diría que si sumo los dos factores, la inhibición sería del 60%. Pero hay que tener en cuenta esto del sinergismo. Cuando uno generalmente aúna dos factores o más por separados, la inhibición, al ser sinérgica, está implicando que la inhibición es mucho más allá de lo que uno haría por sumatoria. Es decir, que uno puede pensar que si uno trata varios factores por separado, la inhibición puede llegar a ser prácticamente de casi el 100%. Y esto preserva el alimento en el mercado y hace de que, por ejemplo, tengamos una fecha de vencimiento para ciertos alimentos durante la estadía de consumo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta? Bien. Empezamos con los parámetros, ¿sí? Y a repasar un poquito del año pasado lo que vieron en Introducción a la Química con nosotros. Incidencia del pH. Ustedes recuerden que el grado de acidez o basicidad que pueda tener un medio, ¿sí?, lo determina su pH, es decir, la inversa del logaritmo de la concentración de los geniones. Esto hace de que alimentos que son ácidos o básicos en sus extremos generalmente inhiban la proliferación microbiana, ¿sí? Ahora, la mayoría de los alimentos están dentro de la neutralidad, ¿sí? Debido, por ejemplo, a las proteínas, generalmente los proteinatos, ustedes recuerden por lo que viene el año pasado, actúan generalmente como un buffer, con lo cual generalmente vamos a tener que los alimentos están dentro de la neutralidad, la mayoría de ellos, ¿sí? Y el pH influye generalmente en el accionar de las enzimas microbianas. Ustedes recuerden que las enzimas, ¿se acuerdan qué eran? ¿Qué era una enzima? Un catalizador Un de reacciones catalizador. químicas. Es decir, es una proteína que lo que tiene es la particularidad de acelerar la reacción de un componente, ¿sí?, metabólico en muchas veces. Con lo cual, la presencia o la ausencia de enzimas puede ser crucial para generalmente el desarrollo microbiano en los alimentos, ¿sí? Poder inhibir las enzimas microbianas es un factor preponderante para poder, digamos, establecer un parámetro físico-químico por excelencia, ¿sí? De ahí que influye, como dice ahí, en las reacciones químicas y bioquímicas, es decir, en consecuencia, con el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. Ahora, ¿cómo influye en sí el pH? Primero que para las bacterias generalmente tenemos un rango, ¿sí? Ustedes recuerden esto siempre, no voy a pedir esto en los exámenes, ¿sí? Ustedes recuerden que hay un rango.
que en las bacterias está entre 4,5 y 9. Es decir, hay bacterias que se pueden desarrollar a pHs muy bajos. Generalmente en la mayoría de los alimentos vamos a tener, generalmente digamos, en América Latina, tenemos una dieta muy rica en ácidos, ¿sí? La dieta de los latinoamericanos es mucho más rica en ácidos que en alimentos alcalinos, ¿sí? Hay muy pocos alimentos alcalinos con las nueces o algunas sustancias que tengan un pH superior a 7, ¿sí? Que consumimos diariamente. La mayoría, por ejemplo, son alimentos ácidos. Pero hay bacterias que se pueden desarrollar a pHs muy bajos. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, bacterias como los clostridios se pueden desarrollar a pHs que están generalmente en el rango de 4 o 4,5. ¿Sí? Por eso este rango generalmente puede movilizarse. ¿Sí? Y el óptimo generalmente, fíjense, está dentro de la neutralidad. Es decir, alimentos que son ligeramente ácidos o ligeramente alcalinos. Por eso de 6,5 a 7,5. ¿Sí? Las bacterias, que generalmente son bacterias acéticas o bacterias lácticas, que se desarrollan a pHs muy bajos, no son generalmente bacterias patógenas. ¿Sí? Son bacterias que o bien pueden estar en los alimentos, por ejemplo la leche, las bacterias lácticas, o bacterias que pueden generar a partir de un producto, ¿sí? Ustedes recuerden lo que viene en el pasado con nosotros en química, en el pedacito de química orgánica, ¿sí? Cuando vimos que, por ejemplo, la oxidación del etanol nos da ácido acético o ácido etanoico. Por eso vamos a ver que hay bacterias que pueden generalmente utilizarse en la industria para producir productos como por ejemplo el vinagre, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que las levaduras y los mohos tienen generalmente rangos mucho más amplios. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que en los alimentos, ¿sí? Cuando estamos cerca de la neutralidad, lo primero que se van a desarrollar, esto es importante, son las bacterias, ¿sí? En el segundo orden, vamos a encontrar que se puede desarrollar generalmente una levadura y posteriormente un moho, ¿sí? Esa es generalmente la secuencia de desarrollo que tenemos cuando estamos desde la neutralidad hacia los alimentos que pueden ser o más ácidos o más alcalinos, ¿sí? Bueno, acá tienen una tablita, no es para que se la sepan de memoria, como digo todos los años, ¿sí? Pero fíjense que acá tienen, por ejemplo, los mínimos y los máximos y los óptimos. Vamos a poner algún ejemplo, fíjense, por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria que vamos a ver, ¿sí? Tiene un óptimo en un pH de 6 a 8, pero el rango está de 4,3 a 9, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede decir que el mayor crecimiento lo voy a encontrar en este margen de pH. Cuando estoy en un alimento que le reduzco, por ejemplo, ¿sí? el pH por el agregado de ácidos, o lo alcalinizo, obviamente el crecimiento se va a dar, pero con mucha menor magnitud, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, fíjense, Bacillus, esto lo vamos a ver en un capítulo aparte, como Bacillus cereus, por ejemplo. Fíjense que el rango también está dentro de la neutralidad. Y fíjense que la mayoría de los patógenos están dentro de la neutralidad, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ¿sí? O por ejemplo Bacillus cereus, ¿sí? Acá está, bacterias patógenas. Fíjense, Vibrios y Clostridium, que los vamos a ver, son sensibles a las variaciones de pH. Es decir, que el crecimiento puede ser de alguna manera, ¿sí? Controlado con el agregado generalmente de ácidos en el alimento, ¿sí? En el caso de Escherichia coli y de Salmonella y de Staphylococcus aureus son mucho más resistentes. Y en el caso de Staphylococcus aureus, vamos a ver que es una bacteria, es un coco gram positivo, que se puede desarrollar generalmente en un pH de 4,2, pero fíjense que su crecimiento disminuye si lo llevo de 6 a 5,4, que es lo que acabo de decir recién, ¿sí? Si yo modifico el pH, obviamente voy a modificar la tasa de crecimiento bacteriano, ¿sí? Hay especies que dentro de la misma especie hay ciertas cepas que pueden variar en su crecimiento en el rango de pH. Por ejemplo, el Clostridium botulinum, ¿sí? Las cepas A y B
se pueden desarrollar en un pH de hasta 4,8, en cambio la cepa E se puede desarrollar en un pH hasta 5,7. Recuerden que estos rangos nunca los pido, solamente son ejemplos, pero para que sepan que no solo influye el tipo de género bacteriano, sino también dentro de un mismo género y una misma especie, puede variar dentro de lo que serían distintas cepas. Ustedes recuerden que dentro de la taxonomía de los microorganismos, nosotros vamos a tener, cuando yo, por ejemplo, digo Staphylococcus aureus, que acá está mal puesto, hay que corregirlo en la filmina, porque la A es minúscula, no es mayúscula. Es como Escherichia coli, ¿sí? Generalmente el género, ¿sí?, siempre se escribe con mayúscula, y la especie es que se escribe con minúscula, ¿sí? Igual que Clostridium botulinum, esto porque lo pone directamente, pone la mayúscula después del punto, ¿sí? Pero la B esta es minúscula. Bien, también hay variabilidad, obviamente, dependiendo del tipo de ácido, ¿sí? Son mucho más tóxicos, ¿sí?, por ejemplo, ¿sí?, dependiendo del tipo de ácido que tenga el medio. Por ejemplo, generalmente el ácido acético, el ácido láctico y el ácido cítrico, o sus sales, el acetato, el lactato y el citrato, varían dependiendo de si el medio, obviamente, en el medio van a variar, porque obviamente, si el ácido acético es mucho, ¿sí?, mucho más, digamos, en un sistema buffer, tiene un rango mucho más bajo que el ácido láctico y que el ácido cítrico, ¿sí? Además, la disminución del pH obviamente afecta las tasas de crecimiento, por lo que dije recién. Y como afecta las tasas de crecimiento, también va a afectar las tasas de esporulación. En relación a la termoresistencia, fíjense que las esporas, ¿sí?, se pueden desarrollar generalmente a pHs cuando el pH generalmente está más cerca de la neutralidad, ¿sí? Cuando generalmente los esporos tienen un pH muy bajo, generalmente están en forma esporulada, y cuando yo aumento el pH es cuando corro el riesgo de que vuelvan a la vida vegetativa. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Dijimos, primero, una de las formas es que normalmente podemos inhibir las enzimas bacterianas. Y la otra es poder hacer de que al modificar el pH, modifico la disponibilidad de los iones que están en el medio. Por ejemplo, a pHs ácidos, es decir, cuando tengo pH que están por debajo, por ejemplo, de 6,5, ¿sí?, pHs de 5, pHs de 4, generalmente se puede modificar la captación de iones magnesio. ¿Por qué es importante esto? Ustedes recuerden que muchos de los metales, en su forma iónica, actúan como cofactores enzimáticos. Es decir, cuando uno, por ejemplo, disminuye el pH, se forman complejos insolubles que pueden ser complejos de magnesio, como por ejemplo cloruro de magnesio, que son complejos que luego no puede ser el magnesio absorbido a través de las permeasas catiónicas, ¿sí? También el aumento de pH, es decir, la presencia de hidroxilos en el medio, puede inhibir generalmente la captación de zinc, de calcio o de iones férricos en el medio externo, ¿sí? Acá tiene un ejemplo: si se provoca carencia de magnesio en Aspergillus niger. Perdón, Sí. ¿lo podés repetir, Dani, por favor? Sí. ¿En el caso de cuál? ¿Del ácido o del alcalino? Del alcalino. ¿Del O alcalino? los dos de nuevo. Bueno, Sí. generalmente cuando uno acidifica o alcaliniza el medio, lo que hace es inhibir la captación de iones del medio externo. ¿De qué manera? De que se forman complejos insolubles, y al formarse complejos insolubles, estos iones ya no están en su forma iónica, sino que están como complejos que no pueden ser de alguna manera ser absorbidos por las permeasas catiónicas o aniónicas del medio, ¿sí? Generalmente las catiónicas. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Aspergillus niger, que es un moho, ¿sí?, si uno al principio de la fermentación se disminuye el pH a un nivel generalmente de 3, se logra perturbar el metabolismo celular. ¿Por qué? Justamente porque se inhiben las permeasas que pueden captar el magnesio del medio del cultivo, y como tanto el magnesio como el zinc, vuelvo a repetir, como el calcio y el hierro pueden actuar
no solo como cofactores enzimáticos, sino como, ¿sí?, iones que necesitan estos microorganismos para poder proliferar, lo que estoy haciendo es retirar del medio de cultivo, ¿sí?, o en el caso del alimento, un nutriente que es necesario para la sobrevida celular. ¿Está claro? ¿Quedó? Por ejemplo, fíjense, sobre la permeabilidad de la membrana, ¿sí?, si voy a perturbar el medio acidificando o alcalinizando el medio, que es lo que dije recién, ¿sí?, se van a alterar las permeasas catiónicas o aniónicas. ¿Por qué? Porque se saturan de estos elementos y hace de que el transporte de los nutrientes, ¿sí?, que en este caso son los minerales, sea prácticamente imposible. Y otro de los mecanismos, obviamente, es la actividad enzimática. Ustedes recuerden que las enzimas, y acá tienen una curva, tienen un rango de pH que es óptimo, al cual sí tienen su velocidad máxima, ¿sí? Si yo disminuyo o aumento el pH, como esta curva, de alguna manera, es como una curva gaussiana, estoy modificando, ¿sí?, la actividad enzimática. Y esto hace de que las enzimas no puedan accionar, y si uno puede eliminar, ¿sí?, el accionar enzimático, prácticamente se garantiza de que no va a haber sobrevida celular, ¿sí? Ahora, de qué, obviamente, cómo está conformado en los alimentos, ¿sí?, el grado de pH, pues nosotros podemos modificar el pH con el agregado de ácidos o bases, ¿sí? Pero a su vez, el alimento tiene sustancias, como dije hoy, por ejemplo, en los cítricos, ¿sí?, que ya son del alimento en sí. Por ejemplo, sustancias ácidas, como los alimentos cítricos, ¿sí?, o por ejemplo en otros alimentos como el café, como por ejemplo el tomate, ¿sí?, que tienen sustancias ácidas, o sustancias alcalinas, como por ejemplo en los alimentos más secos, en las nueces, las almendras, etc., ¿sí? Y además tenemos que tener en cuenta que en los alimentos cárnicos, y esto recuérdenlo, las proteínas pueden actuar como un buffer, y esto generalmente modifica el pH del medio y también aumenta la prolificación microbiana. Por eso generalmente los alimentos ricos en proteínas deben de ser inmediatamente refrigeradas, ¿sí? Fíjense que en frutas o en legumbres, generalmente la adición de sustancias ácidas produce generalmente variaciones muy importantes en el pH, ¿sí? Por eso generalmente los alimentos que se conservan en ácido, por ejemplo un escabeche, son los que tienen una, digamos, mejor protección ante la llegada de microorganismos que pueden alterar. En las carnes, fíjense, en productos cárnicos, el pH del músculo generalmente, esto recuerden cuando se sacrifica el animal, ¿qué es lo que pasa? Generalmente ocurre que el pH baja abruptamente por la producción de ácido láctico, pero generalmente el consumo de glucógeno, ¿sí?, por parte, de una manera, de las células, que pasa de lo que es el músculo a después en el oreo a la carne, generalmente aumenta el pH. Por eso generalmente es cercano a 7, ¿sí? Fíjense acá que se los puse. La paralización de la circulación sanguínea y el consumo de oxígeno residual va a traer generalmente la fermentación láctica del glucógeno, ¿sí? Y esto hace, ¿por qué? Porque es sin oxígeno. Y esto hace de que generalmente el pH disminuya, ¿sí? Y esto va a depender también del tipo de proteínas que tengan, por ejemplo, las proteínas fibrosas, generalmente la carne de vaca, las carnes rojas, tienen generalmente un pH generalmente más cerca de la neutralidad. En cambio hay otras carnes que uno, si las acidifica, puede modificar el pH, generalmente llevarlo a un grado que sea, digamos, más seguro para poder mantenerlo en condiciones de... Fíjense lo que se hacía antes. Bueno, le voy a llegar a la parte de actividad de agua. ¿Qué se hacía antes con las carnes, ¿sí?, cuando no había refrigeración? ¿Cómo se transportaban las carnes cuando no había heladeras? La sal. Generalmente se salaban, ¿sí? O también se podía generar, ¿sí?, se podía agregar ácido, ¿sí?, vinagre, para poder generalmente modificar el pH o lo que vamos a ver ahora, que es la actividad de agua.
¿sí? Ustedes recuerden que también el estado de estrés o de reposo del animal es muy importante, porque realmente el estrés influye mucho en el consumo de glucógeno, ¿sí? Antes del sacrificio. Acá tienen algunos ejemplos, la carne de vaca, fíjense, entre 5,3 y 6,2, como les dije recién, ¿sí? Más o menos las carnes rondan generalmente en el mismo pH, ¿sí? Fíjense que la carne de pescado está mucho más alto por la presencia de globulinas, ¿sí? Que no son proteínas fibrosas. Generalmente, esto es leche, no lache. En la leche generalmente tenemos un pH de 6,6, de 6,3 a 6,5. Fíjense, por ejemplo, en los limones, ¿sí? En todo lo que son cítricos, que el pH es mucho más bajo. Realmente ronda en 2,2 a 2,4. En las Buen carnes... día. Hola. Buen día, Dani. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Pero, ¿cómo estás? Buen Perdón, día. perdón. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Me dejas un cachito Bien. que termino la parte de pH y ya te dejo? Dale. Un minuto. ¿Listo? Bien. Ustedes recuerden que cuando uno tiene un corte, una canal, ¿sí? En oreo, generalmente eso, dependiendo del tipo de corte que tengamos, es el tiempo que se va a dejar para que se transforme generalmente el músculo del animal en carne, ¿sí? Hay microorganismos, por ejemplo las pseudomonas, ya lo van a ver en un capítulo cuando hagan los prácticos, ¿sí? Las pseudomonas son microorganismos que crecen muy fácilmente y fundamentalmente generalmente en los alimentos son microorganismos indeseables, ¿sí? Que generalmente no traen, ¿sí? No son patógenos de los alimentos, pero sí traen alteración. Fíjense que generalmente cuando tenemos un 75% de crecimiento, cuando el pH es 5,4, y un 88% de proliferación cuando es de 6,6. En carnes envasadas, obviamente, cuando tenemos desarrollo, es generalmente por bacterias lácticas, ¿sí? Fíjense, un 90% pH normal y un 60% un pH elevado. Las carnes de pescado, generalmente, como recién vimos, el pH es superior por la presencia, obviamente, de globulinas, ¿sí? Ustedes recuerdan que las proteínas globulares, ¿sí? Tienen generalmente una tasa de ataque enzimático mucho mayor que la proteína fibrosa, que es mucho más difícil, ¿sí? Por las proteasas de degradarlas, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes, es muy común, ustedes comen pescado o comen carne de vaca, la digestión es totalmente distinta. Por eso generalmente cuando comemos alimentos como el pescado, tenemos, ¿sí? Una digestión mucho más rápida, porque el ataque de las proteasas a las proteínas globulares es mucho más fácil. Bueno, acá tienen como ejemplo, ¿sí? En las carnes de pescado, qué es lo que ocurre generalmente desde la captura hasta que el animal se filetea y se lleva a consumo, porque generalmente, ¿sí? Cuando la captura ocurre generalmente lejos del mar, lejos del puerto, perdón, ¿sí? Se tiene que traer hacia el puerto refrigerada. Si en la refrigeración tenemos fallas, y eso lo vamos a ver después cuando veamos aminas biógenas, generalmente tenemos una proliferación de microorganismos que pueden hacer que se generen toxinas en los alimentos. Bien. Bueno, acá tenemos también, por ejemplo, en crustáceos, en huevos, esto después mírenlo, ¿sí? Pero generalmente son variaciones dentro del mismo producto. Bueno, todo tuyo, así sigo con actividad de agua. Así les hablas vos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perdón la tardanza, me iba a conectar 7:30, se me tildó la computadora, la tuve que reiniciar, un lío. Mi nombre es Verónica Leyes, ¿sí? Soy la profesora adjunta de la cátedra. Voy a estar acompañándolo junto con Daniel, ¿sí? En este año. Voy a estar en la parte práctica, en los trabajos prácticos, que saben que están en el segundo cuatrimestre, van a estar. Así que bueno, y nos vamos a ver en forma presencial. Bien. Ya después, bueno, creo que, no sé si les diste bien el cronograma o subiste el cronograma, Dani. Más o menos Sí, arrancamos fines de agosto, ¿no? Fines de agosto ya arrancamos con las prácticas, así que bueno. Igualmente antes de arrancar las prácticas, un par de semanas antes, yo me voy a conectar para darle algunas indicaciones,
¿sí? Porque nos vamos a tener que dividir en grupo, así que bueno, pero bueno, todo eso un poco más adelante, así no, no nos atosigo desde temprano. Bien. Bueno, nada, darles la bienvenida y bueno, esperemos que sea un buen año. No sé qué más les diste, los parciales, bueno, todo. Sí, subí el cronograma, el programa ya lo envié a Secretaría para que lo aprueben y bueno, una vez que tenga el programa aprobado ya lo voy a subir a la plataforma. Bien, ¿Sí? bien. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, bueno, igual yo a veces me conecto o miro un poco la plataforma y voy viendo las clases. Así que bueno, no sé por ahí, no sé si se conectó la cripta, va a haber una cripta, ¿no? Así que bueno, también que nos va a estar acompañando y por ahí también nos va a estar acompañando en la parte práctica, ayudándonos un poco, así que también por ahí algunos la van a poder conocer. Bien, creo que nada más, no sé. Bueno, pero gracias. Bueno, perdón Nos la vemos. interrupción No, está todo bien. y nada, Nos nos vemos. vemos, nos Gracias. charlamos. Dale, Chau, chau, chau. chau. Bien. Bueno, un parámetro muy importante es lo que uno determina como actividad de agua. ¿Qué es esto de actividad de agua? Si ustedes recuerdan el año pasado, cuando vimos propiedades coligativas, vimos presión de vapor, ¿sí? Generalmente uno en la mayoría de las sustancias que tenemos en la naturaleza, el agua es una fuente generalmente indispensable para la vida, ¿sí? Es decir, sin agua no hay vida. Eso es prácticamente una condición sine qua non, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es necesaria como uno de los nutrientes fundamentales para la vida, no solo, digamos, de las formas de vida más evolucionadas, sino también de las células procariotas como las bacterias, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una cantidad de agua que actúa como solvente y generalmente se utiliza como transporte para poder acarrear sustancias hacia el citoplasma celular, ¿sí? Ustedes recuerden cómo entra, en el caso de las células eucariotas estoy hablando, ¿no? Cómo penetra el agua a través de las células. ¿Cómo es el mecanismo de ingreso de agua al entorno celular? ¿Difusión simple es? Es difusión simple, ¿sí? El parámetro se denomina ósmosis, ¿sí? Pero en nuestras células, ¿por dónde penetra el agua? Porque Por la recuerden, membrana. Pero, sí, pero por un... ¿por dónde? Las porinas, Por acuaporinas, en nuestro caso, ¿sí? En el caso de las bacterias, entran por porinas, ¿sí? Que son poros que permiten el ingreso de agua. Ahora, el ingreso de agua, obviamente, es necesario para no solo acarrear sustancias al citoplasma, sino también el agua actúa como un solvente de las sustancias que son necesarias para el accionar enzimático. Es decir, ustedes recuerden que cuando una enzima transforma el sustrato en producto, generalmente el agua está presente, porque es un solvente por excelencia, ¿sí? Por eso que generalmente es un agente químico en reacciones hidrolíticas. Eso es lo que quise decir recién, ¿sí? Por ejemplo, para la hidrólisis de proteínas en aminoácidos, de hidratos de carbono o de ácidos grasos, ¿sí? Para que estos nutrientes puedan ser, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, tratados como sustratos para transformarlos en productos, el agua es uno de los elementos indispensables. Y siempre vamos a tener una cantidad de agua libre que se encuentra disponible en los alimentos. ¿Qué ocurre con esto? Que si uno puede, por si se acuerdan del año pasado, si uno puede agregar solutos al agua, ¿qué pasa con la presión de vapor? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Piensen esto. Si yo al agua le agrego un soluto, recuerden la ley de Raoult,
¿sí? ¿Qué pasa con la presión de vapor? ¿Se acuerdan que la presión de vapor de la solución era igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro? Si yo le agrego un soluto, ¿qué pasa con la fracción molar del solvente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, con lo cual disminuye la presión de vapor, ¿sí? Es decir, hay menos cantidad de agua libre, ¿sí? Por eso antiguamente, cuando se transportaban las carnes, se salaban. Porque de esta forma, al deshidratarlas, yo no tengo agua disponible para que puedan proliferar los microorganismos. ¿Quedó claro esto? ¿Mm? En consecuencia, con lo que acabo de decir, el parámetro actividad de agua se puede dar como el número de moles, ¿sí? Generalmente, del soluto que tengo presente sobre el número de moles totales, ¿sí? Es decir, esto va a determinar, de alguna manera, la disponibilidad de agua que hay en un determinado alimento. Hay alimentos que, obviamente, tienen mayor actividad de agua libre que otros, ¿sí? Por eso generalmente el valor, como si fuera, ¿sí?, la fracción molar, si se acuerdan del año pasado, varía entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, el parámetro va a ser más cerca de 1, 0,999, cuanto más agua tenga, y más cerca de 0, que nunca vamos a llegar, cuando el alimento esté totalmente deshidratado, ¿sí? De ahí que también se puede medir como la relación que hay entre la presión de vapor, si uno lo despeja obviamente, ¿sí?, y la presión de vapor del agua pura. Es lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan del pasado de la ley de Raoult? La presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar, lo que vimos recién, ¿sí?, por la presión de vapor del agua en estado puro. De ahí que se pueda medir de indistinta manera. Ahora, generalmente, ¿sí?, la humedad relativa tiene un componente muy importante sobre la actividad de agua, ¿sí? Porque, por ejemplo, y acá tienen, ¿sí?, una tablita para que vean las diferencias. Si uno tiene actividades de agua generalmente altas, 0,99, ¿sí?, las puede conseguir cuando le agrega 1,75 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Se acuerdan de saturación del año pasado? ¿Sí? O cuando le agrego 11 gramos de sacarosa. Y fíjense que esto es muy importante. Yo el año pasado me acuerdo cuando hablé de propiedades coligativas, les dije que nosotros no íbamos a tener en cuenta, cuando hablamos del tema, del soluto que generalmente es ionizable. Porque generalmente acá tenemos que hablar de KPS, o sea, la constante de producto de solubilidad. Porque generalmente los iones, como se separan, tienden a ser, ¿sí?, mayor, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, la solvatación, es decir, que se rodeen de moléculas de agua, con lo cual fíjense que para conseguir una actividad de agua segura, que es de 0,85 para las bacterias, necesito 23,6 gramos de cloruro de sodio o necesito 208 gramos de sacarosa, ¿sí? Es decir, acá fíjense que no solo depende del soluto, sino obviamente del tipo de soluto. Ahora, el contenido total de agua, generalmente hay que tener cuidado, porque por ejemplo, una fruta tiene un 80% de humedad y tiene prácticamente la misma actividad de agua que una harina con un 25% de agua. ¿Qué pasa? Si la fruta conserva, por ejemplo, una manzana, si conserva la cáscara, como vimos hoy, ¿sí?, obviamente que eso hace que la actividad de agua sea baja. Pero si, por ejemplo, en la manipulación, en el transporte o en generalmente el acopio del alimento en sí, yo modifico, por ejemplo, porque coloco los cajones uno arriba del otro, y modifico normalmente, ¿sí?, esa condición, aumento obviamente la cantidad de agua libre, porque el agua sale, ¿sí?, de alguna manera por fuera de la cáscara, ¿sí?, el elemento que garantiza la protección es suprimido y lo que voy a tener es una mayor actividad de agua. ¿Está claro esto?
Acá tienen algunos ejemplos, no para que lo sepan de memoria, ¿sí? Pero fíjense que Staphylococcus aureus, que ya lo vamos a ver, está en el límite inferior de que son de las bacterias patógenas, ¿sí? Por ejemplo, Clostridium perfringens, fíjense que necesita una actividad prácticamente alta, 0,97. Escherichia coli 0,95, es decir, mucha actividad de agua, ¿sí? Las bacterias que son halófilas, que realmente viven en condiciones de mayor concentración de sal, de 0,75, y fíjese cómo cambian en levaduras y mohos. Por eso que les dije hoy, que generalmente lo primero en desarrollarse son las bacterias, ¿sí? Luego las levaduras y por último los mohos, ¿sí? Dependiendo obviamente de las condiciones del medio, ¿sí? Fíjense, actividades de 0,61, 0,85 generalmente son dadas para alteración, que generalmente se dan por mohos, ¿sí? Las bacterias están totalmente inhibidas, ¿sí? Y algunas especies de mohos, como Saccharomyces roxy, por ejemplo, tienen actividades de 0,62, pero cuando se lleva a 0,70 generalmente la actividad es de 0,62 a 0,70, la actividad generalmente es incompleta, ¿sí? En algunas esporas también tenemos que ver que la actividad de agua influye muchísimo en la proliferación de las mismas, y generalmente en algunas bacterias tenemos que tener en cuenta que normalmente el óptimo está entre 0,99 a 0,995, es decir, mucha cantidad de agua libre. De alimentos que son frescos, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos que la proliferación de bacterias es lo primero que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? En Staphylococcus aureus, fíjense que si yo bajo un 10%, ¿sí? Es decir, a 0,90, lo que voy a tener es que el crecimiento generalmente es mucho menor. Y también, dependiendo, como dije hoy, de los solutos, por ejemplo, el glicerol, la glucosa o el cloruro de sodio, a iguales actividad de aguas, dependiendo de la especie, obviamente va a proliferar o más o menor, ¿sí? Dependiendo del solute que uno le agregue. Bien, ¿qué es el potencial redox? ¿Sí? Ustedes recuerden del año pasado que nosotros vimos en un apartado lo que eran el proceso de óxido-reducción, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que en un medio hay sustancias que pueden ser oxidantes o sustancias que pueden ser reductoras, ¿sí? Ustedes recuerden que un medio oxidante es el que captura electrones. Recuerden que el año pasado lo vimos como agente oxidante, es lo mismo, ¿sí? Es el que toma electrones del medio, es decir, se reduce, y un medio reductor es el que cede electrones, es decir, se oxida, ¿sí? Esto lo vimos en la parte de cuando hablamos de mecanismos de ecuaciones, de balanceo de ecuaciones, que yo le di los 3 métodos y vimos justamente el proceso de óxido-reducción. Y hablamos justamente de agentes reductores y agentes oxidantes. Y acá tenemos que ver que generalmente cuando un medio pierde electrones, ¿sí? Cuando pierde electrones, generalmente, obviamente, es reductor, ¿sí? Y tiene un potencial generalmente muy bajos. Y un medio oxidante, es decir, que gana electrones, tiene un potencial generalmente mucho más alto. Para resumir un poquito esto, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta para no perdérselo de memoria? Ustedes recuerden que nosotros a los alimentos le agregamos generalmente sustancias hidrogenadas, es decir, sustancias que pueden actuar como reductores, ¿sí? Si están viendo química biológica, ¿sí? En segundo año, ustedes fíjense que en la cadena transportadora de electrones, justamente tanto el NAD como el FAT, no sé si llegaron hasta ahí, ceden los electrones en la cadena transportadora, es decir, el NADH se transforma en NAD, es decir, el estado reducido se transforma en oxidado. Y esto ocurre generalmente en los medios cuando hay o no disponibilidad de oxígeno. Ustedes recuerden que para los microorganismos que son aerobios, ¿sí? El oxígeno es fundamental para la sobrevida, porque es necesario para que los microorganismos puedan subsistir. Los que son anaerobios, ustedes recuerden por lo que le hicieron en el paper, tienen otros metabolitos, otras enzimas, ¿sí? Que van a hacer que puedan tener subsistencia generalmente en el alimento, ¿sí? Entonces, la presencia de oxígeno
ya sea sobre la superficie del alimento o en el interior, gracias de alguna manera a la protección natural que tienen los parénquimas, ¿sí? O generalmente en los vegetales, cuando el vegetal está intacto, generalmente hace que esos productos tengan un potencial generalmente bastante alto, ¿sí? Esos medios generalmente, ¿sí?, pueden actuar, ¿sí?, como dadores de electrones. Por eso generalmente uno trata de preservar el alimento del ataque de enzimas microbianas. Y una de las formas es poder generar, ¿sí?, sustancias hidrogenadas en el medio para que puedan reducir la captación de electrones. De ahí que vamos a tener aerobios estrictos, es decir, microorganismos que necesitan, como dije recién, el oxígeno para sobrevivir porque es el aceptor final de electrones. Recuerden que las bacterias, a pesar de que no hay mitocondrias, sí hay cadenas transportadoras de electrones en la membrana citoplasmática. Con lo cual, para utilizar la vía oxidativa en los que son aerobios estrictos, ¿sí?, como no tienen la posibilidad de fermentar, eso lo tienen que ver del paper que yo les dejé, ¿sí?, disponen de alguna manera de una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno, que les es letal a las membranas citoplasmáticas, en agua y oxígeno, ¿de acuerdo? Por eso necesitan sí o sí, ¿sí?, una cantidad de oxígeno suficiente para poder sobrevivir en el medio, en este caso en el alimento. En el caso de los aerobios que son facultativos, es decir, que o bien pueden oxidar o bien pueden fermentar, eso quiere decir que sean facultativos, ¿sí? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que se puede desarrollar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, ¿sí?, de alguna manera tienen, ¿sí?, la cadena transportadora de electrones, y son catalasa positivos, eso lo van a ver en los prácticos, sino que también en aerobiosis, a pesar de que se puede reducir el crecimiento, pueden llegar a fermentar, ¿sí? Y en la fermentación, a pesar del crecimiento es lento, ¿sí?, es más paulatino, pueden generar, en el caso de Staphylococcus aureus, ya lo vamos a ver, toxinas en el medio que pueden ser, ¿sí?, las que dan la intoxicación por este microorganismo. En el caso de anaerobios estrictos, por ejemplo, Clostridium o Bacteroides o Peptococcus, ¿sí?, o algunos microaerófilos, ¿sí?, tienen generalmente, ¿sí?, un metabolismo prácticamente fermentativo, ¿sí? Son catalasa negativos porque no tienen catalasa, ¿sí?, y generalmente se inactivan, ¿sí?, en presencia de condiciones, ¿sí?, de presión de oxígeno altas. Algunos Clostridium pueden ser aerotolerantes, ¿sí?, es decir, que en condiciones de oxígeno, ¿sí?, muy bajas pueden crecer, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de los Lactobacillus, crecen en el aire, generalmente por eso pueden estar en la leche. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Recuerden, el oxígeno influye sobre el potencial de oxidorreducción del medio. Produce un efecto ¿sobre quién? Sobre la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, ¿sí? Como es el aceptor de electrones como último aceptor, ¿sí?, y la formación generalmente de peróxido de hidrógeno por las fluoroproteínas de la cadena transportadora genera esta sustancia que es letal para las membranas plasmáticas, ¿sí?, generalmente necesitan de la catalasa para poder desdoblar el peróxido de hidrógeno y transformarlo en algo que sea menos letal, como agua y oxígeno. Hay otras, ¿sí?, especies que tienen otra enzima que recuerden que es la superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? ¿Sí? Generalmente no es el único, ¿sí?, el peróxido de hidrógeno no es el único radical que es letal para las membranas. El anión superóxido también es letal. Recuerden que es el oxígeno con ese estado de oxidación de -1,5, que yo les dije el año pasado que generalmente no figura en las tablas periódicas, ¿sí?, porque es un radical muy inestable, generalmente se forma por la oxidación de los alimentos, y esto produce generalmente también en nuestro caso, ¿sí?, en el que por eso tenemos generalmente sí, formas de poder eliminarlo. Generalmente las peroxidasas nuestras lo pueden eliminar. Estas enzimas, generalmente la superóxido dismutasa, que es una enzima que desdobla el anión singlete o anión superóxido,
¿sí? Lo compone en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Y obviamente tienen que tener una catalasa o una peroxidasa que desdoble el peróxido en agua y oxígeno nuevamente para poder, ¿sí?, eliminar los dos radicales del medio. Y por último, la temperatura, ¿sí? En el caso de la temperatura, ustedes recuerden que es prácticamente un mecanismo de conservación por excelencia, ¿sí? Si uno tiene en cuenta que los alimentos frescos deben ser prácticamente refrigerados inmediatamente, porque esto hace que la preservación sea mucho más adecuada. En el caso generalmente de la industria, ustedes recuerden que se almacenan en cámaras, ¿sí?, que tienen generalmente una temperatura que está generalmente entre los 2 y los 4 grados centígrados, ¿sí? Otra forma también de preservar, recuerden que es generalmente llevar el alimento a congelación o por debajo del punto de congelación, que generalmente, ¿sí?, cuando hablamos generalmente de temperaturas mucho más bajas, de menos 18 grados centígrados, ¿sí?, que son temperaturas donde si se refrigera rápidamente el alimento, no solo se forman cristales, sino que los cristales son mucho más chicos y esto hace de que generalmente la preservación sea mucho más prolongada en el tiempo. Ahora, recuerden que esto ya lo dije cuando hablé de la parte de metabolismo microbiano, ¿sí?, que en el caso de los psicrótrofos y psicrófilos, ¿sí?, los psicrótrofos son mesófilos que se han adaptado, ¿sí?, a condiciones más extremas. Los psicrófilos no los vamos a ver en el alimento, son los que están generalmente en los casquetes polares, y a pesar de que los psicrótrofos son mesófilos que se adaptaron, son los que podemos llegar a encontrar en condiciones de preservación, por ejemplo, entre un rango de generalmente 25 y 35 grados centígrados, por eso son más parecidos a los mesófilos, ¿sí? Tienen un metabolismo mucho más lento, pero igualmente en condiciones de refrigeración pueden desarrollarse y pueden aumentar las tasas de crecimiento si uno obviamente aumenta la temperatura. En el caso de los mesófilos, acá vamos a ver a todos los patógenos van a estar dentro de este rango, ¿sí?, que generalmente tienen un óptimo en 37 grados centígrados, pero fíjense que el rango está entre 20 y 45, es decir, que temperaturas, generalmente la temperatura ambiente, si la temperatura que uno generalmente deja el alimento, ¿sí?, en la mesada, son temperaturas que generalmente no son recomendables. Por eso el alimento debe ser manipulado, tratado, y luego, si uno hace una cocción, debe de ser refrigerado rápidamente para evitar justamente el crecimiento de mesófilos, ¿sí? En el caso de termófilos y termótrofos, son extremos, igual que los psicrótrofos y psicrófilos, ¿sí? Generalmente acá vamos a encontrar muchas bacterias que son esporuladas, que generalmente tienen, ¿sí?, una preservación por encima de los 55 grados centígrados, ¿sí? Generalmente el rango está entre 45 y 65, fíjense que 65 a veces son temperaturas de mantenimiento de alimentos, ¿sí?, a una temperatura como baño María, y esto hace de que estos microorganismos se puedan desarrollar. Y por último, fíjense lo que son las curvas de crecimiento. Esto ya lo hablé en las clases pasadas. Esta es la fase de latencia, en donde uno puede decir que no hay crecimiento aparente, ustedes lo ven, pero acá es una fase de adaptación de las bacterias al medio generalmente, o al alimento o al medio de cultivo, ¿sí? La fase exponencial, fíjense cómo cambia la fase exponencial de un termófilo a un mesófilo a un psicrótrofo, ¿sí? En los psicrótrofos la fase exponencial es mucho más larga, ¿sí?, dura mucho más tiempo en horas, ¿sí?, pero es mucho más paulatina, ¿de acuerdo? Fíjense que en los mesófilos, si yo dejo una cantidad de gérmenes en un medio de cultivo, en un alimento, ¿sí?, puedo tener tasas de hasta 10 a la 9 en 6 horas, un máximo de 10 a la 9. Recuerden que la fase exponencial, o fase logarítmica, es la fase de crecimiento en donde prácticamente sí, el crecimiento es abrupto, el crecimiento es muy rápido. Luego viene la fase estacionaria, en donde ya los nutrientes empiezan a escasear, y además los productos
propios metabólicos microbianos hacen de que la sobrevida ahora sea menor. De ahí que la cantidad de células que se dividen y son nuevas iguala a la cantidad de células que mueren. Por eso se estaciona. Y la fase de declinación y muerte, en la fase donde ya se agotaron los nutrientes o en donde ya directamente sí tenemos una sobrevida prácticamente que es inversa a la fase exponencial. Hasta acá. Dejo de compartir. Bueno, les recomiendo que lean, ¿sí?, los dos trabajos que les dejé en la plataforma. Ya van a tener un cuestionario para que lo hagan, no para que lo entreguen, sí para que lo hagan y para que es una forma de entrenamiento para prácticamente las preguntas que puede haber en el parcial. ¿Está claro? Pero recomiendo que ese cuestionario lo hagan con la información que ya tienen, ¿sí? La clase que viene voy a empezar con un repaso de sistema inmune, que ya lo vieron el año pasado en anatomía, pero les recomiendo que repasen el concepto justamente para poder ya entrar en tema y que tengan algunas cosas que van a necesitar para esta asignatura, porque cuando veamos patógenos vamos a ver que el sistema inmune generalmente es una barrera que puede frenar el desarrollo de los mismos dentro del organismo nuestro, ¿sí? Bien, hasta acá. Dudas creo que van a tener seguros muchas, pero bueno, la clase que viene de última dejamos un pedacito para que hagan preguntas. Yo les recomiendo que ya empiecen a hacer el cuestionario, ¿sí? No se olviden de poner el presente. Cuando tengo la clase ya la dejo, cuando la pueda subir a YouTube, les dejo el link y bueno, los veremos el lunes que viene a la misma hora, 7:30. ¿Sí? Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Adiós. Ya nos vemos.